diferencia de otros líderes, yo creo que el presidente Petro sí tiene unas bases que son fieles, que se mueven. Si la comparación que hice hace un momento con la favorabilidad que tenía el expresidente Uribe en su primer mandato, sí, tenía el 70%, pero de pronto es un acompañamiento gaseoso. Yo creo que aquí lo que acompaña a Petro es algo más fuerte. La gente que está con Petro está con Petro. Hola, ¿qué tal, seguidores del Run Run Político? Hoy tenemos un programa bastante especial. Temas para hablar, pero a profundidad y con un experto. Nuestro invitado de hoy es el abogado Julio César Novoa. Qué placer tenerlo aquí en el Run Run Político. Jean-Pierre, el placer es todo mío. Muchas gracias por invitarme a tu programa a runrunear sobre Así es. política. Vamos a Gracias. runrunear sobre política, pero también hablar de muchas certezas, porque el abogado Julio César es un experto en temas electorales. Julio César Novoa ha sido delegado del registrador en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, pero ha estado también trabajando en el departamento de Risaralda y ha representado causas bien importantes en el Atlántico y en otras regiones del país. Y bueno, comencemos por un tema bastante caliente por lo actual, la convocatoria que está haciendo el presidente de la República a una consulta de carácter popular en la que quiere preguntarle a los colombianos si están de acuerdo o no con un texto de unas reformas. Y yo sobre ese tema tengo muchísimas dudas, así como que creo que tienen muchas dudas los colombianos, empezando por los tiempos. ¿Esto tiene algún tiempo, este proceso de la convocatoria a ese tipo de mecanismos de participación popular? Bueno, y Jean-Pierre, podríamos pensar que de acuerdo a la ley, a lo que está establecido dentro de los plazos, hay tiempo. Sí, porque se dice que una vez el presidente de la República le hace la propuesta o le solicita el aval mejor al Senado de la República, este tiene un mes para pronunciarle, para decirle que sí. Y luego el presidente hace la convocatoria y la registraduría tendría 3 meses para adelantar el proceso. Entonces así, pues hablando pues rápidamente, podríamos hablar que 4 o 5 meses estaría este proceso saliendo adelante. Estamos en el mes de marzo, que entonces finales de agosto, septiembre, y podríamos pensar que sí, que es así de rápido. Pero como en política, vale, son los hechos cumplidos y esto es un acto político lo que está haciendo el presidente, que tiene que llevar primero las preguntas bien definidas al Senado de la República y luego que el Senado las estudie, se las regrese y él expida el decreto de convocatoria. Entonces la Corte Constitucional se pronuncie previamente si las preguntas se adecúan a lo que ella ha establecido en anteriores oportunidades. Podemos pensar que ahí se pueden estar yendo facilito más de 2 meses, más de 3 meses, solamente en cuanto a la convocatoria. Y ahora, digamos que hay un tema que le da mucha complejidad más a esta convocatoria y es lo que tiene que ver con la precampaña, porque es que ya van a coincidir los tiempos de esa convocatoria, del estudio por parte de la Corte y del Congreso de la República con, primero, la campaña para la presidencia de Senado y Cámara, que Así ya es, comenzó, así es. y luego la presión que va a recibir la Corte a nivel político sobre el mismo tema de la convocatoria. ¿Esto enredaría un poco más el panorama? Y es que el Congreso está en otra campaña también. Recordemos que el magistrado César Lorduy Maldonado renunció al Consejo Nacional Electoral y convocaron elección para el 25 de abril. Entonces, imagínate, los tiempos no están así muy fáciles porque el Senado de la República especialmente está ocupado también de otros temas. Tenemos que también están en marcha las reformas sociales, está pendiente a ver qué se define con la reforma laboral, a pesar de que se radicó una ponencia negativa, pero también se convocó para la próxima semana a ver qué es lo que va a pasar con esa reforma y está pendiente también el tema de la reforma a la salud. No solamente el Congreso o el Senado va a estar pendiente de lo que le traiga el presidente en cuanto a esa convocatoria, aunque pues podríamos pensar que tiene prioridad, sino que tiene otras tareas pendientes por sacar adelante.
este es un año que va a estar muy movido realmente en cuanto a la que política se refiere. Pero pensemos bien, supongamos que al presidente le va divinamente en el Congreso de la República, que los senadores olvidan los agravios y las señales pendencieras que han enviado desde la Casa de Nariño, no solamente el presidente de la República, sino algunos ministros y algunos colegas de los senadores de la República, y esto pasa divinamente, y luego se va como entre un tubo por la Corte Constitucional y se convoca a esa gran masa del pueblo para que vaya y vote. ¿Usted cree que en estos momentos, como está el país crispado, hay posibilidad que el presidente lleve a las urnas a más de 13 millones de electores? Pues en los mejores momentos de la política nacional y de los líderes que hemos tenido, tomamos como referencia el extremo opuesto del presidente Petro, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En su mejor momento, cuando tenía una favorabilidad del 70%, no fue capaz de sacar adelante la consulta popular que él propuso. Solamente una de las preguntas logró superar el umbral que se pedía en ese momento. La consulta también anticorrupción, solo una pregunta pudo superarla, no llegó a los 13 millones de votos. Ahora mismo el censo electoral de los colombianos está en algo más de 40 millones de electores. Entonces se necesitarían algo así como 13 millones 400 mil personas en urnas, primero en urnas, y luego que la mitad más uno aprueben las preguntas que él diga. Bueno, parecería que es difícil, pero no podemos decir que es imposible. El presidente Petro pues ha estado marcando una favorabilidad constante. Él tiene una franja de opinión en el país que oscila entre el 30 y el 34%, independientemente del periodo en que se mida. Él ha estado manteniendo esa favorabilidad. Y pues hay que pensar, porque si son disciplinados, si todas las fuerzas vivas que lo acompañan hoy, los sindicatos, los indígenas, las juventudes, pues salen a apoyar esa gran consulta popular, pues estaríamos pensando que puede ser, ¿no? Es decir, puede ser. Está dentro de las probabilidades. Está dentro de las probabilidades, porque a diferencia de otros líderes, yo creo que el presidente Petro sí tiene unas bases que son fieles, que se mueven. Si la comparación que hice hace un momento con la favorabilidad que tenía el expresidente Uribe en su primer mandato, sí, tenía el 70%, pero de pronto es un acompañamiento gaseoso. Yo creo que aquí lo que acompaña a Petro es algo más fuerte. La gente que está con Petro, no se le mueve de ahí. Es diferente a esos que se sumaron a ayudarlo a llegar a la presidencia para la segunda vuelta. Esos son diferentes, esos sí de pronto pues piensan las cosas, pero yo creo que él tiene un número importante de seguidores que no podemos menospreciar, no podemos tener en poco. Y si los partidos políticos, si los dirigentes políticos tienen en poco eso, pues pueden estar llevándose una sorpresa. Política no hay que confiarse. Nunca, jamás. Algunas personas señalan que en este proceso no va a perder Petro. Y no va a perder Petro porque él sabe que si bien es difícil conseguir 13 millones y medio de votos, en el peor de los casos, que no los consiga, ya puso al país a hablar de un tema muy específico y además sacó a todos sus candidatos para la presidencia a que salgan a plaza pública y vayan un paso adelante de los otros. Esto también le da una oportunidad al presidente, y es que él va a mirar, va a medirle el aceite a cada uno de sus precandidatos, cómo es el comportamiento de ellos en plaza pública, incluso si son funcionarios del actual gobierno. Es decir, hasta en el peor de los casos, la conveniencia de esta situación para Petro es muy alta. ¿Qué piensa usted? Es que no es solamente de los precandidatos a la presidencia que lleve el petrismo o el pacto histórico y sus partidos aliados, es la conformación de las listas al Congreso de la República, porque eso es un entuerto grande que tiene. Pues hemos visto todas las confrontaciones, que el fuego amigo
que han tenido, y algunos ya salieron del gobierno y pues se espera que vayan a estar encabezando las listas, pero son los primeros que tienen que salir a hacer la campaña. No es solamente quienes aspiran a la presidencia, sino quienes van a ser parte de los primeros renglones en la lista que lleve el pacto histórico o como se vaya a denominar la coalición para el próximo año. Entonces, este espacio político es en el que el presidente se mueve como pez en el agua. A él le conviene tener siempre al país a la expectativa de lo que es político. Él ninguna necesidad tenía la vez pasada de ir a consulta. Esa consulta a la que él fue con Francia, con Camilo Romero, con los demás, pues todos sabíamos que estaba cantado que Petro iba a ganar la consulta, pero eso le permitía a él tener plaza pública, más plaza pública de la que tienen quienes no participan en política de esta forma, lo de los partidos tradicionales que de pronto están reuniéndose a puerta cerrada con empresarios, con amigos, van, visitan en las ciudades. Petro no, Petro va a la plaza pública y le marca la agenda política al país. Todo el tiempo se está hablando entonces ya de elecciones. Ya hemos dejado de lado todas las situaciones que ha tenido el gobierno, todas las críticas que ha tenido pues en la baja ejecución del presupuesto, en escándalos de corrupción. Ya no se habla de Papá Pitufo, ya no estamos hablando de lo que dijo el exministro Reyes. Ya ahora esta semana nos hemos concentrado en hablar de la consulta popular. Luego el presidente es muy inteligente, es muy sagaz políticamente en eso y ya le cambió el chip al país político y estamos hablando de lo que él quiere. Pasamos la página y entonces en la agenda puso que el tema ahora es la consulta popular. Bueno, y además concuerdo con su apreciación sobre el análisis de la poca necesidad que tenía Petro de participar en una consulta de la izquierda, pero esa participación también ayudó a la votación masiva en las listas a Senado y Cámara del Pacto Histórico, porque como iban a votar por Petro, al mismo tiempo iban a votar por el Senado y por la Cámara de Petro. Por supuesto, esas elecciones me tocaron a mí, yo era delegado del registrador en el departamento de Risaralda y pues se veía el furor de la gente, los jóvenes sobre todo, no estaban como que muy pendientes de quién encabezaba la lista. Ellos iban es porque era la lista de Petro. Entonces, indiscutiblemente. Ahora, súmele a eso que haber participado en esa consulta también le representó unos ingresos, porque esa participación en la consulta, los votos que sacaron, también luego hay una reposición de dinero por esos votos, pues también le da una facilidad para moverse, para manejar el tema político, para que su campaña fluyera mejor a la presidencia. Se movió la caja. Se movió la caja. Sí, así es. Bueno, mire, hay un tema del que usted hizo referencia hace poco, el fuego amigo, y si algo ha caracterizado a la izquierda en Colombia es su volatilidad, pero sobre todo los enfrentamientos intestinos, los enfrentamientos internos. Para nadie es un secreto que hoy la izquierda sigue dividida y que el único factor de unión podría ser Petro, pero Petro no va a ser candidato en el año 2026. Y la conformación de las listas a Senado y Cámara que ellos han querido estructurar se han encontrado con un gran dique, y es que no van a poder llamarse pacto histórico porque ya no son partidos de minorías. Y lo que han propuesto es crear un solo partido, pero a costillas o en desmedro de las personerías jurídicas de los partidos pequeños. Es decir, es quitarle el bolígrafo a todos esos partidos que tienen hoy la libertad para poder expedir avales. ¿Cómo terminará esto? Porque el pacto histórico no podrá ser pacto histórico en el año 2026. Bueno, mira, Jean-Pierre, esta es una de las bondades que han traído todas las reformas que se le han hecho al sistema político colombiano. La ley 1475 habla de que los partidos se pueden coaligar y especialmente los partidos minoritarios. Lo hicieron porque esos partidos en su momento pues no tenían la posibilidad de elegir senadores, de elegir representantes a la Cámara, de tener representación en el Congreso, y a raíz de que se pide que para que puedan mantener
la personería jurídica deben de lograr el umbral del Senado de la República, que es el 3% de los votos válidos para esa corporación nacional. Se le hacía muy difícil a los partidos políticos mantenerse y se les dio esta posibilidad de coaligarse, pero siendo minoritarios. Ahora, cuando ya ellos logran arrastrar 20 senadores, ¿cómo pueden sostener y decir que son minoritarios? Eso fortalece la democracia porque ya entonces dejamos de tener los llamados partidos de garaje. Digo esto pues con mucho respeto porque son pues ciudadanos colombianos que también han querido participar en política, pero se les ha dicho así se les estuvo diciendo durante mucho tiempo y muchos de ellos perdieron la personería jurídica. No entendemos cómo de diferentes formas fueron logrando que se les diera personería jurídica. Hoy día en Colombia hay 32 partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Demasiado. O sea, para mi concepto, eso fracciona la democracia y se presta también para la sinvergüenzura, para que de pronto partidos políticos que no tienen, o movimientos políticos que no tienen un reconocimiento o no tienen un trabajo político en un determinado departamento, terminen negociando con los avales. Eso se ve. Son kioscos de ventas de avales. Exactamente. Entonces ahora que una coalición muy importante, muy respetable y que demostró un trabajo muy bueno como es la del Pacto Histórico, logró arrastrar estos 20 senadores o sacar mejor estos 20 senadores, pues ahora ya deben cambiar, deben mutar hacia algo nuevo, a consolidarse con un partido político. Y vemos por allá de pronto que algún movimiento no quiere porque dicen voy a perder yo la posibilidad de dar avales, pero es que la razón de ser de un partido o un movimiento político no es esa. Es de participar realmente con ideas en las transformaciones sociales que tiene el país, en participar en el gobierno, en hacer lo bueno por los colombianos. Entonces nosotros estamos esperando, sabemos que se han hecho importantes reuniones los líderes del pacto histórico de cada uno de los partidos y no tenemos duda que ellos van a lograr consolidar algo importante, sea como partido o sea que armen entonces otra coalición por otros lados quienes no quieran participar con ellos, pero van a tener algo importante. Si lograron hacerlo sin tener gobierno, ahora que tienen gobierno estoy seguro que mucho más. Abogado Noboa, usted me habló ahorita de que hay 32 partidos con personería jurídica vigente en Colombia. Eso significa 32 organizaciones políticas que pueden entregar avales, pueden llevar listas a Senado, a Cámara, Asamblea, Gobernación, también alcaldías o consejos municipales. Pero viene una gran prueba de fuego para esas 32 organizaciones políticas. Si no se unen, si no buscan generar coaliciones, lo que puede suceder es que si no tienen el 3% de la votación del Senado de la República, terminan perdiendo la personería jurídica. Es muy probable que después de ese escenario de las elecciones del 8 de marzo del año 2026, gran parte de estos partidos desaparezcan. Bueno, tenemos un ejemplo claro, Jean-Pierre, y que conversábamos ahí, fuera de cámaras, lo que ha pasado con el partido Fuerza Ciudadana. Indiscutiblemente, Carlos Caicedo conformó una gran fuerza política en el departamento del Magdalena con un reconocimiento muy grande. Hace ya varios periodos que tenía la alcaldía, la gobernación, eligiendo diputados y demás. Pero me parece a mí que cometió un error en la elección pasada al Congreso de la República y es que no se coaligó con el pacto histórico. Y vemos que de pronto un candidato muy bueno, el doctor Tobón, que ellos llevaban en la lista, sacó algo así como 200,000 votos. Sí, cercano. Sí. Y no logró elegirse porque el partido Fuerza Ciudadana no logró el 3% de los votos válidos a Senado de la República. Entonces automáticamente perdió la personería jurídica. Eligió una representante a la Cámara por el Magdalena, la cual está actuando, pero el partido ya como tal no puede volver a expedir avales. Ya ahora que
la representante termine su periodo, pues hasta ahí llega. Y eso mismo le puede pasar a otros partidos políticos si no hacen uso de este mecanismo que le da la ley 1475, que es de coaligarse. Podría ser, devolviéndonos a la pregunta anterior, al comentario que hacíamos antes, que los partidos más pequeños que están en el pacto histórico y que de pronto no sienten que van a estar muy cómodos en lo que logre mutar, en lo que logre convertirse el pacto histórico para la próxima elección de Congreso y hasta de presidencia, podría ser que esos partidos se coaliguen por acá, hagan una coalición un poco más pequeña, más humilde, también pues con algo de apoyo político de parte de quienes ellos han apoyado y logren salir adelante. Pero si no lo logran, definitivamente van a perder la personería jurídica, así como la perdió Fuerza Ciudadana. Es decir, que este debate va a convertirse como en un sedazo, en un filtro donde algunos partidos minoritarios, partidos de garaje, como le llamamos coloquialmente en la política, van a quedar a un lado. Se mueve la zaranda esa de los... Sí, claro. Se mueve la zaranda y entonces irán quedando, irán saliendo los más finitos, y bueno, esperamos que eso sea así, porque lo que queremos es que el país tenga unos partidos políticos fuertes, que haya militancia, y eso es lo que nos falta a nosotros. Los partidos pues tradicionales dejaron perder eso. Nosotros en nuestra época de estudiantes hicimos parte de las Juventudes Liberales y el partido pues nos apoyaba y nos formaba para que estuviéramos en sus filas y teníamos un carnet y éramos orgullosos de ser liberales. Igual teníamos compañeros del Partido Conservador, igual muchos compañeros del Partido Comunista, o sea, de diferentes sectores que en esa época eran afiliados a sus partidos y los defendían. Hoy día no. Sí. Hoy día no hay ideología. Hoy una persona está como liberal hoy, mañana se inscribe como conservador, pasado se va por el polo, el otro día se va por verde, el otro día... De hecho, no hay ideología política y no se respeta eso, Jean-Pierre. De hecho, aquí las personas primero son candidatos y después definen a través de qué partido inscriben su candidatura. Le pregunta a uno, no, yo voy a ser candidato. No, voy para el Senado. Qué bueno. ¿Y por qué partido va? No lo he decidido. Es decir, aquí primero escogen el camino de ser candidatos y después definen a través de qué bus o en qué bus se montan. Eso no debería ser así. Definitivamente no, porque en la política se defienden primero que todo ideologías, posiciones políticas, económicas, la visión de país que tiene el partido al cual yo pertenezco, la visión de gobierno. Eso es lo que se debe defender. Pero lastimosamente, así como tú lo anotas, hoy día pues quienes hacen política primero lanzan su aspiración y luego buscan a ver quién de los kioscos le hace el favor. Oiga, pasando la página, entramos a un tema que no deja de ser polémico. Y es que no sé por qué en la construcción de la estructura institucional del Estado no ha habido la posibilidad de tener una entidad que genere ciertas alertas para evitar que el Estado termine incurriendo en onerosos gastos por el tema de elecciones atípicas. Por ejemplo, hay candidatos que se inscriben y luego demandan su elección por doble militancia. Y uno pudiera pensar, hombre, ese candidato habría pasado primero por el concepto de un abogado que pudo haber revisado el tema o que se pudo haber elevado alguna consulta ante alguna entidad y evitar que se genere primero un proceso jurídico en el cual el mandatario que está en el poder no está concentrado en gobernar, sino en defenderse, y luego, si hay un fallo adverso del contencioso administrativo, le toca al Estado sacar platica y financiar unas atípicas que valen un dinero importante. Y mientras eso pasa, los procesos administrativos dentro del municipio o departamento prácticamente están paralizados porque van a tener un gobernador o un alcalde encargado. ¿Cómo hacer para, digamos que imprimir una modificación dentro de esa
arquitectura del Estado y evitar que ese tipo de cosas sigan pasando, porque es evidente que ya hemos tenido elecciones atípicas a lo largo de este año en Colombia, de gobernación, de alcaldías, y eso no se ha podido corregir. Sí, Jean-Pierre, es un tema que preocupa y precisamente hacia allá se orienta todas estas normas que han salido y que han permitido hablar de temas como ese, de la doble militancia. Y vuelvo a lo que estaba hablando hace un momento, porque es que no hay identidad política. Entonces yo me inscribo por el partido X y voy y te hago campaña a ti que eres del partido Y. No voy a hacer campaña con los que comparten mi ideología, sino que voy a hacer campaña con los que comparten la tuya. Y hay que decirlo, acaba de pasar aquí en el departamento del Atlántico, lamentablemente, el alcalde de Ponedera le acaban de decretar la nulidad de su elección por doble militancia, porque se demostró en el proceso que siendo él candidato a la alcaldía por el Partido Verde, creo que estaba haciéndole campaña al consejo a otra persona de otro partido. Eso se demostró hoy día con redes sociales, hoy día con todo el mundo tiene una cámara. Entonces es muy difícil. ¿Qué diría yo? ¿Cómo evitar eso? Bueno, con relación a la libre participación de ciudadanos, pues un derecho sí. a elegir, ser elegido, es un derecho que no te lo pueden violar. Entonces, si no tienes un aval, tú puedes inscribirte por firmas. Puedes inscribir un comité ante la registraduría, recoge firmas y te inscribes. Pero a esas personas que se inscriben por firmas le piden una póliza. Y si no alcanzan un número determinado de votos, entonces se les hace efectiva la póliza. Porque, así como lo dices tú, están haciendo que el Estado haga un gasto, una erogación. Bueno, y los que ya fueron elegidos e hicieron que el Estado se gastara una plata y luego le demuestran que incurrieron en faltas como esta o estaban inhabilitados, tenían una inhabilidad que de pronto en la etapa previa no pudieron demostrarla para que el Consejo Nacional Electoral les revocara su inscripción, ¿verdad? Yo creo que debería buscarse una fórmula un poco similar y me perdonan, es algo que se me ocurre aquí, pero es que hay que responder y hay que ser responsable porque no es solamente dinero, es también tiempo, es seguridad jurídica, seguridad administrativa, que se pierde, que el municipio se estanca, así como lo anotas tú, porque el alcalde o el gobernador no está pendiente de sacar adelante su programa de gobierno por estar pendiente de defenderse en el tribunal o en el Consejo de Estado. Yo diría que sería bueno mirar una fórmula de que las candidaturas sean realmente serias, consistentes y que si definitivamente se llegan a caer por un hecho pues muy ostensible que el candidato debió preverlo antes, pues tenga la oportunidad los colombianos, porque en últimas es dinero nuestro, de que esa persona le devuelva algo de lo que se ha gastado. El tiempo y lo que dejó de hacer ya se perdió. Así es. Pero hay que golpear el bolsillo a veces a ver qué pasa. Totalmente, donde nos duele definitivamente. Sí. El abogado Julio César Novoa, como lo dijimos en nuestra presentación, ha sido delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en departamentos como Atlántico y Risaralda. Hay mitos que se tejen en torno a la registraduría, que el que cuenta los votos es el que gana las elecciones, y entonces como hay cargos que tienen una naturaleza política y que en cada región del país hay un delegado del registrador muy cercano a cierto senador o a cierto representante de la Cámara, se le hace más fácil a él ganar las elecciones, aunque eso se cae, digamos, con hechos como la presidencia de Petro, porque dudaría mucho que Gustavo Petro como candidato tuviera algún delegado de la registraduría cercano. Pero digamos que ese tema de lo que se ha venido conversando, de que hay un chocorazo, de que hay saltos de canguro, conociendo usted el sistema como lo conoce hoy, desde adentro, estando allá adentro y luego también haciendo un papel como abogado litigante, metiéndose allá en la candela de los escrutinios. ¿Cómo analiza usted ese tema hoy?
Hombre, Jean-Pierre, me acomodo. Eh, voy a citar a Martí. Dice, conozco el monstruo porque viví en sus extrañas. Yo, pues he tenido la dicha de ejercer mi carrera como abogado litigante. Me encanta el litigio. Yo me formé para representar y para defender los derechos de los ciudadanos, y a eso me he dedicado toda la vida mayormente. Y dentro de eso he desarrollado pues alguna pericia en los temas de control electoral, más que todo. Pero la vida, Dios, me dio el honor de ser delegado del registrador en el departamento del Atlántico. Entonces he estado en ambos lados de la mesa. He estado allá reclamando y he estado acá escuchando y de un modo u otro también resolviendo. El que escruta elige. Es una frase que viene desde hace mucho tiempo, desde la época de Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla, ¿verdad? Que el que escruta elige. El sistema político colombiano ha cambiado para bien con el paso de los años. Se ha mejorado, se le ha invertido sobre todo en tecnología y se ha buscado la forma de que el talento humano meta la mano lo menos posible en los documentos electorales. Yo me acuerdo que cuando fui a mi primer escrutinio, el E24 era una sábana de este grande, en la cual el juez escrutador iba leyendo los votos. Jean-Pierre Serna, Partido Liberal, 5 votos. Y acá estaba el secretario anotando con un lápiz. Con lápiz. Julio Novoa, 3 votos, iban anotando. Y eso se cerraba y se metía. Y eso pues, yo era estudiante de tercer año de Derecho y yo quedaba como que esto no es como que muy confiable. Mire, en ese año los escrutinios se desarrollaban en los colegios, no estaban focalizados en un solo sector, sino que aquí en Barranquilla estaban por diferentes zonas. Yo recuerdo que estaba en el colegio, un colegio allá del barrio San José, al lado de la cancha San José, y la gente dormía en las afueras del colegio, custodiando que no se fuera nadie a meter. Pero ya luego, cuando terminó el escrutinio y fueron a leer ese E24, cuando el secretario de la comisión lo exhibe, eso parecía que las palomas hubiesen pasado por arriba y hubiesen dejado caer su lluvia mágica. Eso tenía corrector por todas partes y yo no entendía a qué se debía eso. Ya después sí entendí. Ahí estaba operando el salto del canguro. ¿Qué era lo que pasaba? Pasaron los tiempos, luego estuve en una campaña también a gobernación donde pues logramos pues identificar que algunos jurados pues habían cometido unos actos irregulares y eso es lo que le da la posibilidad a Alejandro Char de ser gobernador del departamento del Atlántico por 8 meses y sigo adelante y sigo encontrándome más cosas porque ya luego pasó de lo que era meramente material, escribir sobre una hoja, a lo que ya era hacer cambios en un sistema. En el año 2015, en una comisión escrutadora en la base naval, hubo un salto de canguro enorme, enorme, pero lo logramos detener y logramos que los amigos a los que estábamos apoyando en ese momento, ayudándolos, salieran adelante y lograran su curul, que era lo que el pueblo les había dado. Es decir, el canguro saltó de lo físico a lo digital. A lo digital. Pero esto, yo estoy hablando desde mi experiencia, Jean-Pierre, y yo quiero que quienes están viendo este programa entiendan que esto yo lo digo es para que vean para bien cómo esto ha mejorado. En el año 2018 tengo la oportunidad de representar a una aspirante al Senado de la República que había quedado peleando la última curul con un senador en ejercicio en esa época. Y logramos identificar sin movernos de la casa, de la oficina donde estábamos operando,
Logramos identificar ahí gracias a que la registraduría publica los resultados de los escrutinios, publica las actas E14 y las actas de escrutinio que se van desarrollando en cada una de los puestos, de las zonas del país. Logramos identificar que en un pueblecito ya del Chocó le habían puesto unos votos al tipo. Sí, en un puesto el tipo llevaba un voto, 0, de pronto 25, 30, o sea, eso a la vista tú te das cuenta inmediatamente porque rompe lo que se viene presentando. Entonces, ¿qué pasa? No es el sistema, porque todos los días la registraduría y el Consejo Nacional Electoral invierten para que el proceso electoral sea más claro y más transparente, y yo creo que lo ha logrado. El sistema electoral colombiano es confiable a pesar de, porque cuando ocurren este tipo de cosas, con las herramientas que el mismo sistema nos está dando, tenemos la posibilidad de identificar dónde hubo un salto de canguro. Yo me di cuenta en aquella época cuando era la sábana. Era imposible. No, ahí no había nada que hacer. Pero ya luego, te estoy hablando de diferentes épocas, de 2015, luego de 2018, donde definitivamente gracias a la nueva tecnología, al avance que ha tenido nuestro sistema electoral, pude identificar y pudimos, porque también muchos otros, ahora en el 2022, en las elecciones de Congreso, el presidente Petro salió a defender de que le hacían falta unos votos. ¿Gracias a qué? Gracias a que la misma registraduría le dio a los partidos políticos un enlace de acceso para bajar las actas E14, para que la bajaran un descargue masivo. No como de pronto el ciudadano que entra y la baja de una en una, sino ellos a través de un enlace entraban y las bajaban todas. Y eso ya teniéndolas todas, ya tú puedes identificar, oye, ven acá, pero si yo vengo sacando en promedio 10 votos por mesa, ¿cómo es que voy a tener 50 mesas sin voto? Eso rompe inmediatamente la estadística, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es gracias a que tenemos la información, y la información la está poniendo al servicio del ciudadano la registraduría. Entonces, yo estando dentro de la registraduría, pude conocer todo ese talento humano que tiene la registraduría, que lo dan todo, Nosotros no alcanzamos a identificar, Jean-Pierre, todo el sacrificio que tienen esos funcionarios previas a unas elecciones. El que está haciendo política está por allá en sus reuniones, está preparando los sándwiches, está preparando que el transporte y tal, pero los funcionarios de la registraduría se están yendo a las 2 de la mañana para estar nuevamente ahí a las 6. Muchos duermen los días previos a las elecciones, duermen en las oficinas por responsabilidad. Se quedan ahí, tienen que organizar los puestos de votación, llevar todo el material electoral para que a las 7 de la mañana la registraduría le entrega el proceso electoral a los jurados. La registraduría organiza, la registraduría arma la Divipole, que es la división de los puestos, el censo electoral, inscribe los candidatos, las tarjetas electorales, pero el día de las elecciones a las 7 de la mañana se lo entrega a los jurados, y de ahí en adelante la registraduría no toca más nada, porque de ahí en adelante los jurados son los que desarrollan el proceso, y es bueno que la ciudadanía sepa esto, que quienes desarrollan el proceso electoral son los jurados. Y los que escrutan no son los registradores, son las comisiones escrutadoras que en su mayoría son jueces de la República. Y que cuando se trata de Senado y Cámara, y cuando se trata de presidente de la República, es el Consejo Nacional Electoral. Entonces sí, definitivamente hay un factor humano que se deja tocar, que se deja tentar por esta corrupción que hay en el país, que tenemos que luchar desde nuestra casa, enseñarle a nuestros hijos qué es ser corrupto, porque si yo estoy en una fila y me quiero poner adelante, eso es corrupción, eso está mal, y eso es lo que criticamos, pero en lo pequeño se ve lo grande. Entonces hay algunas personas pues que se dejan tocar y que terminan pues tratando de dañar el proceso, pero finalmente no lo logran, porque el mismo proceso tiene sus sistemas y tiene sus formas de control para que el resultado electoral y los que terminen siendo elegidos se reflejen en la voluntad del que lo eligió, en la voluntad del pueblo. ¿Voto electrónico? ¿Está de acuerdo con él? Por supuesto. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos,
pero el voto electrónico necesita que recuperemos primero la confianza. El día que en Colombia nosotros estemos tranquilos de que yo pueda sacar un celular y votar desde mi celular y no estar pendiente que de pronto allá en la registraduría me van a cambiar mi voto porque el temor es ese. Entonces estaremos preparados para que se lleve a cabo el voto electrónico. Se ha recuperado mucho la confianza en la organización electoral, que es el Consejo Nacional Electoral y la registraduría, pero falta mucho más y yo creo que ese es un compromiso que tenemos todos. No solamente quienes trabajan organizando las elecciones, sino nosotros los abogados, ustedes los periodistas, los ciudadanos en general, quienes hacen política, para que podamos tener unos procesos electorales que sean más tranquilos, más sosegados, que cuesten menos. ¿Tú te imaginas la cantidad de papel que se gasta en un proceso electoral? Muchísimo. Sobre todo porque la abstención se ha sostenido en un porcentaje, pero al momento de elaborar los tarjetones y todos los formatos, tienen que hacerlo por el número de potencial de electores. Por el número y por más. Y por más por si hay tachaduras, enmendaduras. Exacto, no sabes tú de pronto que puedas necesitar en exceso. Pero entonces yo creo que Colombia va bien. Yo tuve la oportunidad de estar de veedor internacional en unas elecciones en Ecuador y definitivamente le llevamos años luz de ventaja. Aquí en Colombia, en las elecciones presidenciales, nosotros terminamos elecciones a las 4 de la tarde, a las 5 ya la diferencia, ya el porcentaje informado de mesas ya daba una diferencia tal que pudimos saber, aunque ese es un preconteo, es un resultado que se da para tranquilidad, no tiene carácter vinculante, pero le da la tranquilidad al pueblo de que se le está diciendo cómo va el proceso. Y ya a las 5 de la tarde ya nosotros, la registraduría, digo nosotros porque yo estaba ahí en ese momento, pudo haber informado que ya el presidente era Gustavo Petro. Igual acaba de pasar ahora con las territoriales, ¿verdad? Entonces son cosas que nos dan tranquilidad y que lo digo, Jean-Pierre, aprovecho este espacio para que quienes están viendo tu programa sepan que tenemos que apoyar el sistema, que dejar los mitos atrás. Eso de que el que escruta elige, olvidémonos de eso. No es cierto que el que escruta elige. Si hay alguno que en el escrutinio quiere meter la mano, nosotros tenemos las herramientas para darnos cuenta de cualquier detalle, cualquier error o cualquier mala intención que haya y que se corrija porque yo lo he logrado. Lo puedo decir porque en su momento yo tuve la oportunidad, me di cuenta de que habían unas cosas que no eran y solicité y me las corrigieron y la persona a la que yo estaba defendiendo en ese momento logró su curul como senadora de la República, todavía senadora de la República. Vea usted, fíjese, al final debemos dejar aquí su teléfono porque muchos clientes van a aparecer después de este programa. Ojalá, ojalá. Oiga, abogado Julio César Novoa, en el tema del voto obligatorio, ¿usted cree que ya el país está preparado para dar ese salto para que, al igual que, por ejemplo, en algunas democracias de Latinoamérica como la peruana, se le conmine a la gente ya a hacerlo ya de carácter obligatorio su participación dentro del ejercicio electoral? No creo. Los derechos son autónomos. Yo tengo el derecho de movilizarme por todo el país, por toda Colombia, de locomoción, pero si no quiero me quedo aquí, no me muevo para ninguna parte. Entonces, yo no creo que el derecho a elegir deba imponérsele a las personas. Yo creo que debemos enseñarle democracia real a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Esos ejercicios que se hacen en los colegios para elegir personeros son unos ejercicios muy buenos. Esos ejercicios que se hacen en el barrio para elegir la Junta de Acción Comunal es un ejercicio muy bueno. Hay que enseñar es democracia, pero lo que es obligatorio nunca es bueno porque eso pues puede terminar siendo manipulado. Y finalmente no es que logre que baje mucho la abstención. Vuelvo y repito, yo estuve en Ecuador, allá el voto es obligatorio y sancionan, no sé, 40, 50 dólares, algo así, a quien no vaya a ejercer el derecho al voto. Y aún así hay abstención. Y salen las excusas médicas y todo. La gente me imagino que buscará la manera de
de justificar la no asistencia a las urnas. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que la gente crea en la democracia, que la gente vote porque quiere votar, porque está feliz de que ese candidato, de que su candidato, su proceso, su partido lleva candidatos. Eso es lo que hay que buscar, pero no me parece que obligar a las personas, a los ciudadanos a que voten, no me parece que sea el camino. Yo le agregaría también estimular a nuestros niños. Yo siempre que hay un domingo de elecciones, voy con mi familia completa, con mi esposa y con mis hijos. Acompañé a mi hijo cuando votó por primera vez en las presidenciales del año 2022. Acudió y votó por primera vez en esas presidenciales y lo acompañé ahí, pero desde pequeñitos están entrando al cubículo y se están dando cuenta de cómo es este proceso y es un poquito como para conectarlos con la democracia y la importancia de la participación en este tipo de eventos democráticos. Por supuesto, eso hay que hacerlo y aquí en Barranquilla yo también lo he hecho. En Barranquilla es común ver que las familias van y se acompañan. Mira, hay un proceso muy importante que se va a desarrollar nuevamente este año. Ya hay calendario electoral. Va a ser, creo que para el 29 de octubre, si mal no estoy. Que es nuevamente la elección de los consejos de juventud. Nosotros la hicimos en el año 2021, ahora nuevamente fue convocada. O sea que este año vamos a tener consulta popular. Sí. Si pasa, ¿verdad? Sí. Hasta ahora, consulta popular. Consulta popular. Elección de consejos de juventud. Senado y Cámara y Presidencia. O sea, estamos... Más las atípicas, ¿no? Que haya... Más las atípicas, bueno, aquí en el Atlántico vamos a tener la típica de ponedera. De ponedera, así es. Entonces, imagínate tú, estamos metidos en año electoral aquí en el departamento. Oiga, hay una pregunta que me suelen hacer muchísimo, muchísimo es muchísimo. En el tema de los actuales concejales y diputados que estén en ejercicio, pero que quieran aspirar al Congreso de la República, obviamente por el mismo partido que los eligió como concejales o como diputados, porque no tienen otra opción jurídica, ¿hasta cuándo tienen tiempo para poder renunciar a sus actuales investiduras? Bueno, ese es un tema que lo que dice la norma es que los periodos no se crucen, ¿verdad? Entonces, pues yo diría que ellos deberían estar renunciando hasta antes de la inscripción. Las inscripciones para Senado y Cámara inician el 8 de noviembre. El 8 de noviembre está iniciando. Entonces, pues es lo que hasta ahora pues podría decirte sobre ese tema. Bueno, concejales, diputados, hasta el 8 podrían estar en el 8 de noviembre, podrían estar 7. Hasta el 7 de noviembre, podrían estar con sus curules. Sí. Y después, sí, patos al agua. Patos al agua y que bueno, a sus candidaturas. Y actualmente ya quien es funcionario actualmente ya no podría aspirar al Congreso de la República. No, porque precisamente lo que se quiere, lo que es el artículo 179 de la Constitución, que habla de las inhabilidades de los congresistas. ¿Qué son inhabilidades? De pronto esto suena como que, no, que la persona le falta algo, tiene algún defecto físico, algún defecto cognitivo. No. Las inhabilidades políticas no son eso. La inhabilidad política habla es de evitar que una persona saque ventaja política de una condición que lo favorece frente a los demás electores. ¿Me explico? Sí. Un ministro, jefe de una cartera, digamos, de salud, de educación, que está por todo el país comprometiendo el presupuesto, que está inaugurando hospitales, universidades, que está nombrando gente, que está entregando contratos. Vaya, creo que tiene ventaja frente a un ciudadano del común que vive de su trabajo, de su salario, que no tiene oportunidad de esto. Entonces, lo que las inhabilidades, todas, lo que buscan es evitar que la persona saque ventaja de la condición que tiene frente a los que no tienen esa misma situación que tiene él. Entonces, para el caso de quienes hoy tienen autoridad política o administrativa, civil, administrativa,
en el departamento, por ejemplo, para el caso de aspirar a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, pues ya debieron haber renunciado antes del 8 de marzo, porque las elecciones de Congreso el otro año van a ser el 8 de marzo. Debieron haber renunciado a más tardar el 7. Debieron haberse apartado de los cargos. Ojo con esto. Apartado de los cargos, porque por ahí escuché en una entrevista que le estaban preguntando a algún funcionario del gobierno nacional que se había renunciado para aspirar al Congreso. No, yo presenté la renuncia, pero no me la han aceptado. Ah, bueno, vamos a ver si sale con fecha anterior el ministro Reyes, con fecha anterior al 7 de agosto, pero eso fue como antes de ayer y lo estaban entrevistando como ministro. Ah, ok, al 7 de marzo, entonces. Al 7 de marzo, exacto. Sí. Entonces, pues si todavía está fungiendo el 10, el 11 como ministro, la resolución pudo haber salido con fecha 7, pero él todavía es ministro. Es ministro en funciones, así es. Entonces, son cosas que se va hilando delgadito y de ahí es donde nacen después las demandas electorales. Tal cual. Que se trata como de burlar la norma. Y lo que se pide con las inhabilidades o se busca con las inhabilidades es evitar que los candidatos saquen provecho de alguna condición especial que les da la posibilidad de tener el favor popular por encima de los otros, porque dieron contratos, porque dieron nombramientos, porque, en fin, cualquiera de esas situaciones. Finalmente, hay un tema que nuevamente va a entrar en vigor dentro de pocos meses y que con su entrada en vigor también se reabre una vieja polémica, la ley de garantías electorales. Esa ley de garantías electorales nació, si no me equivoco, cuando se revivió constitucionalmente la reelección presidencial en Colombia. Y entonces la idea era que el gobernante, en ese caso el candidato presidente, no tuviera ventajas claras sobre los contendores en la carrera por la presidencia de la República. Sin embargo, ya no tenemos reelección presidencial en la Constitución. ¿Vale la pena seguir sacrificando y limitando tanto a los mandatarios locales y regionales o seccionales con el tema de la ley de garantías electorales, prácticamente paralizando una administración con una ley que estuvo establecida para una reelección cuando ya no hay reelección? En mi concepto no vale la pena que se mantenga, porque la razón de ser del Estado es que camine, y entonces los mandatarios locales sobre todo ven paralizada, congelado mucha parte de su periodo por efecto de las elecciones. Este año empieza la ley de garantías en septiembre. Creo que es a finales de año, a finales. Son 6 meses antes. 6 meses antes, sí, debe ser en septiembre. Empieza en septiembre. Y entonces, pues vamos a tener, y luego se mete también la presidencial. Son concomitantes, ¿verdad? Sí, son la una concomitantes. empieza por Congreso y la otra por presidente. Y entonces vamos a tener a los alcaldes y gobernadores amarrados de manos con algunas situaciones muy difíciles que les toca muchas veces entonces salir a inventarse urgencias manifiestas. Gente con ideas. Exacto, buscar gente con ideas, gente que se ponga inteligente, y ahí es donde vienen y se meten en problemas. Pero ya ellos han tenido, tienen un plan de desarrollo que sacar adelante, tienen también un plan de inversiones que sacar adelante, y todo esto también entra en contravía con lo que es el principio de planeación, porque hay cosas que deben darse en ciertas épocas del año, y que ya cuando se mete la ley de garantías electorales, entonces rompe principalmente con el tema de la contratación. Se pone el tema muy difícil, muy difícil. Yo creo que pues ya esto, si no hay reelección presidencial, ya esto debe llegar hasta aquí, porque el objetivo que se tenía en ese momento ya se cumplió. Y realmente terminan los alcaldes y los gobernadores poniéndose, vuelvo y te repito, inteligentes. Buscan el bypass. Sí. Oiga, abogado Novoa, con usted se pasa el tiempo muy rápido. Gracias por compartir los conocimientos. Usted sabe, de antemano sabe mi respeto y admiración. Es uno de los consultores
más frecuentados por el run run político, porque nosotros cada vez que tenemos alguna inquietud se la transmitimos al abogado Novoa, y si no se la sabe, la busca, pero no la resuelve. Así que mil gracias. Vamos a dejar, y esto no es una entrevista paga ni un infocomercial, vamos a dejar el teléfono, si usted nos lo permite, Sí. de Julio César Novoa, porque a muchos de los candidatos que escucharon y que siguieron este espacio, muchos de esos candidatos seguramente los van a necesitar, no solamente para que los defienda en los escrutinios, sino también para que le ayude a montar todo el comité electoral de una campaña, que es importantísimo ese tema y mucha gente lo pasa por alto, ¿no? Pues a lo que menos le invierten los candidatos es al control electoral. Y a la publicidad. Y si hay algo lo pueden ver, ¿por qué el pacto histórico rescató las curules que tenía como embolataditas? Porque hicieron control electoral, porque estuvieron pendientes, porque bajaron la información que la registraduría les había puesto a disposición y tuvieron la oportunidad de saber dónde estaban sus votos para ir a buscarlos. Estaban ahí. Por alguna circunstancia, pues, que más adelante en otra oportunidad podremos hablar de eso, del tema de los B14, cómo se diligencian y los errores más notables que se presentan en ellos. No aparecían los votos, pero gracias a que en ese momento el pacto histórico hizo un muy buen control electoral, pudieron rescatar sus curules, ¿verdad? Sí. Entonces, el control electoral es algo a lo que hay que invertirle, un buen equipo de abogados, la preparación de los testigos electorales, ¿cierto? La preparación de los abogados, la preparación de los candidatos. Es que las elecciones no es solamente voy, escribo, doy una foto y ya la gente va y vota por mí. Hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente porque, repito, la registraduría organiza las elecciones, pero a las 7 de la mañana se la entrega a los jurados. Conozco varios casos, sobre todo aquí en el distrito de Barranquilla, donde algunos ex concejales con el preconteo se fueron a celebrar y cuando regresaron, cuando alguien los llamó a los escrutinios, mira que estás ahogado. Cuando se acercaron, ya las aguas de Puerto Mocho se los habían tragado completamente, las turbulentas aguas de Puerto Mocho, porque ahora Puerto Mocho es una playita muy agradable, pero aguas adentro todavía hay ahogados. Bueno, hoy se van a ver mejor allá en Puerto Mocho, ya pues van a estar un poco más cómodos con carpita y todo. Abogado Novoa, Pierre, muchas gracias. Mil gracias por runrunear, como usted lo ha dicho, con nosotros. Señor, sí, y ustedes síganos en nuestras redes sociales y hasta una próxima oportunidad con invitados de lujo como el abogado Julio César Novoa.